de el país cuando llega un extranjero a nuestra nación. Bien, Olga, gracias por estar aquí con nosotros. Está con nosotros también Ana Matilde Gómez y me gustaría inicialmente hablar del tema de el estudio que ustedes hacen sobre el tema de la corrupción. ¿Cómo estamos? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿Nos mantenemos igual? ¿Cuál es la percepción que hay en cuanto al índice de corrupción? ¿Qué reflejan los números? Muchísimas gracias, Álvaro. Buenos días. Hola, Ana, ¿cómo estás? Em, sí, Álvaro, la Organización Transparencia Internacional, que es el movimiento mundial más grande que se dedica a estudiar los temas de la transparencia como vehículo para prevención de la corrupción y los impactos de la corrupción en los países, y que tiene 106 capítulos en el mundo, y del cual la organización para la que yo trabajo, que es la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, somos el capítulo Panamá. Enero pasado, hace 2 semanas, hoy, eh, Hay problemas con el audio de Olga. Está edición en que han sílabas. venido haciendo. Olga, tu audio sale en sílabas. No se entiende lo que estás diciendo. No sé si puedes mejorar No el se audio. escucha. No se te escucha Se bien. corta. Se corta. La otra Dame, opción es una sí, gráfica. dame un segundo que me voy a cambiar voy a cambiar red de internet. Oh, Sí, ok, vamos a a hacer veces se pone como débil la señal y se interrumpe. vamos a Bueno, ver. lo cierto es que el informe del cual Olga nos va a hablar con mucha mayor capacidad, Álvaro, por supuesto, lo único que permite es que uno sienta frustración, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos, Panamá no logra avanzar. Más bien pudiera estar en camino a un retroceso, porque no sale de esa posición, repitiendo casi lo del año pasado, y es que estamos en la posición 33, creo que es que salimos. Eh, Realmente es frustrante, ¿no? Todos los esfuerzos, todo lo que se hace gobierno tras gobierno, y aún así, pues, sigue la percepción de corrupción, que es el reflejo de todo lo que se da, porque Pero es la que justicia tiene que ver con todo esto, licenciada Ana Matilde, la acción, el accionar de la justicia. por supuesto que todo, o sea, el sistema político en general y el político administrativo, ¿no? No me refiero solamente a político partidista, ni político de acción de política electoral, sino a las políticas públicas, al tema de que Panamá por años ha sido como el juega vivo internacional cada vez que nos evalúan, porque nosotros vamos y nos presentamos ante nuestros pares diciendo ya aprobamos X ley, ¿verdad? La que haya en un estándar internacional. Panamá, bueno, demora un poquito, pero las aprueba. Pero de aprobar la ley al cumplimiento de la misma y a que la misma tenga consecuencias, nosotros no pasamos a ese nivel. Y la justicia es un componente importante en la percepción de corrupción. Definitivamente, la descomposición del sistema político se lleva consigo a todos los poderes del Estado. Bien, y cada día hay más cuestionamientos hacia la justicia en este Bueno, mira las país. últimas decisiones de la Corte, esta opacidad de que ahora nadie no se va a saber el registro de quién pide cita. Y es tan importante porque eso contribuye a frenar incluso al que pretende ir a visitarte para proponerte algo indebido. Porque hay gente que no tiene frenos inhibitorios. Y vamos a suponer que un funcionario quiere blindarse, la mejor manera es hacer pública su agenda, hacer públicas las visitas, las citas, que la gente tenga que saberse, bueno, quién está pidiendo cita. Entonces, ¿por qué razón se va a hacer un listado de visitantes a la corte como, ¿cómo te digo?, inaccesible o de no acceso público? Bueno, Eh, aquí estaba yo como actora de relleno nada más. Olga, comencemos nuevamente. Me disculpan que hice todo el tema de volver a reiniciar el router y por supuesto coger una rabia porque pago el internet más caro que se puede, y siempre pasan estas cosas. Sí, mira, el índice efectivamente mostró, primero, siempre aclarar siempre que aunque se llama índices, es un índice de percepciones de la corrupción, no es un índice que está basado en una encuesta a personas ciudadanas de los países incluidos. Es lo que se llama un índice de índices.
Transparencia Internacional ha desarrollado una metodología donde toma 13 fuentes de índices internacionales de la mayor credibilidad y seriedad. De esas 13 fuentes hay 7 que califican a Panamá, y Panamá entonces, el resultado de Panamá sale en el promedio de esas 7 fuentes. Y efectivamente este año salimos nuevamente estancados en una calificación de 33 sobre 100, 0 siendo lo más opaco. Los países que están acercándose al 0, por ejemplo, para darte un ejemplo, en América Latina, Venezuela. Y a el 100 siendo lo más transparente, el país que tiene mayor puntaje en las Américas, los países que salieron mejor, nos acercan al 100. Al 100 no llega ni el primer país. El país que está mejor calificado es Dinamarca y tiene 89, para darles un rango de perspectiva, ¿no? Y en América Latina, los países que están arriba con mayor calificación en el continente americano son Canadá, Costa Rica, Uruguay. Y realmente es muy importante porque desde 2012 que Panamá entró en la medición, estamos en lo que podemos llamar un estancamiento, porque cuando entramos a la medición, entramos en un 37, si no me equivoco, y lo único que hemos tenido a lo largo de estos 13 años son subidas de 1 punto, 2 puntos, bajada de 2 puntos, subida de 1 punto, y estamos siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque en las tablas que nos miden, entre ellas, por ejemplo, el índice del imperio de la ley de World Justice Project, que mide profundos aspectos de la justicia, no logramos remontar. Ahí estamos calificados en punto 52 sobre 100, y allí, por ejemplo, nuestra justicia civil está un poquito mejor calificada, pero nuestra justicia penal está calificada en 32 sobre 100. Entonces, en el índice de la revista The Economist sobre modelos democráticos, Panamá está calificada en la última rayita de democracia de sistemas imperfectos o democracia imperfecta, pasando a democracia fallida. Y tú preguntarás por qué, porque si nosotros sí tenemos todavía algunas estructuras democráticas, como por ejemplo las elecciones. Y Álvaro, es que cada vez estamos en un problema mayor de rendición de cuentas, separación de poderes, contrapeso entre los poderes del Estado, participación ciudadana. Estamos teniendo un problema institucional, y ese problema institucional está reflejando en niveles de corrupción que no logramos bajar. No es que la corrupción deja de suceder, comienza a tomar nuevas modalidades, como hemos visto en estos años, y estamos teniendo una descomposición institucional. Pudiera yo resumirlo de esa forma. ¿Qué hacer? Porque esto es repetitivo, esto es cíclico. No salimos de ese pantano donde nos encontramos en materia de corrupción. Sin embargo, vemos cómo otros países sí pueden ir poco a poco mejorando sus calificaciones, Olga. Sí, mira, el mejor ejemplo en la región lo da República Dominicana, que a lo largo de los últimos 4 índices, República Dominicana ha ido repuntando en la calificación gracias a decisiones de país con relación a la transparencia y definitivamente a una mejoría importante en el servicio de la justicia al país. Entonces, cuando nosotros vemos qué ha estado haciendo República Dominicana, además de sostener elecciones libres donde hay cambio de gobierno, ha logrado tener políticas a largo plazo de país que no se tumban con la subida de cada gobierno. Y en el tema de justicia, República Dominicana ha hecho grandes avances en la agenda de lo que se llama justicia abierta, y en la eficacia de la justicia. Entonces yo creo que ahí tenemos un modelo importante. A ver, un ejemplo que se ha convertido, que es muy dramático para todos los países y para todas las personas que abocamos por la democracia como la única forma de gobierno,
que permite las libertades necesarias para que la gente haga sus proyectos de vida, sus empresas, participe y tenga libertades fundamentales, empezando por la libertad de expresión y de prensa, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos viene bajando en el índice en el índice de percepciones de la corrupción porque están teniendo un deterioro institucional. Entonces, cuando uno ve ese tipo de ejemplos, yo creo que es importante para entender qué necesitamos para poder promover democracia sistémica, transparencia sistémica que prevenga la corrupción antes de que se dé. Porque ya cuando la corrupción se da, entonces es que entra la eficacia en su persecución. Y ahí vemos que nosotros tenemos débiles marcos de transparencia porque están supeditados a la voluntad política que va cambiando con cada administración. Hay administraciones que tuvieron mayor voluntad y administraciones con menos voluntad. Y en el momento que se dan los esquemas de corrupción, perseguirlos, Álvaro, ya tú sabes dónde estamos. Ya tú sabes dónde estamos, efectivamente. Y aquello de selectividad judicial, aquello de en Panamá la justicia solo funciona o opera para el hijo de la cocinera, sigue en la percepción de la población, Olga. Mira, yo creo que ahí tenemos que referirnos a un trabajo realmente loable, bastante inédito en el país, porque somos un país donde no hay muchos datos, donde no se recopilan datos, donde tenemos pues el famoso problema de la desmemoria. No me acuerdo, seguro Ana Matilde se acuerda, quién dice que para vivir, hay un panameño famoso que dice que para vivir en Panamá necesitas aire acondicionado y mala memoria. Eso lo dijo alguien que no me acuerdo quién fue. Pero en un país donde no hay muchos datos, creo que es muy admirable el trabajo que hace el Centro de Investigaciones, de Estudios, de Sociales de Panamá, el CIEPS. Ellos acaban de publicar su encuesta de ciudadanía y derechos, la publicaron en el mes de enero, y ahí vuelven a medir la aceptación que tiene y la confianza que tiene la ciudadanía panameña en las instituciones, y efectivamente sigue habiendo una crisis de confianza ciudadana en el servicio de la justicia. Yo creo que también a veces llegamos como a tópicos o clichés y no podemos quitar o dejar de mencionar que después de muchos años en un estado de extrema discrecionalidad en el órgano judicial, habíamos entrado en lo que parecía una nueva etapa con la implementación de la carrera judicial y con el nombramiento de magistrados en la Corte Suprema que no venían de los círculos ceros de poder del partido, de ser abogados del mismo presidente. Es decir, nosotros veníamos con un problema con el ente nominador, y teníamos un problema y tenemos todavía un problema con el órgano, el legislativo, que no cumple, no asume su rol como órgano de control y fiscalización y de verdadera verificación de antecedentes de esas personas que van a ser los mayores operarios de justicia del país. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a un momento donde pareciera que había un cambio en esa composición. Estábamos teniendo personas que venían del propio sistema judicial, un momento de esperanza, un momento en que se logra el iniciar la implementación de la carrera judicial. Hay cambios, no se puede decir que no hubo cambios porque hubo cosas novedosas, como por ejemplo el propio órgano judicial pidiéndole a sus jueces que renovaran sus declaraciones patrimoniales anualmente. Así el juez fuera interino o fuera permanente, hubiera entrado hace 20 años o hubiese entrado el año pasado, que comenzaran a renovar sus declaraciones patrimoniales. Hubo un momento, vamos a decir, en la Corte. Pero ¿qué nos ha pasado? Realmente, a partir del año pasado, con el aumento de salarios de los magistrados de la Corte Suprema, luego con el tema de su intento de jubilaciones especiales,
ahora con el tema del cierre o la declaración así total de hacer de acceso restringido todo lo que se habla en las deliberaciones del Pleno, y poner de acceso restringido el registro de visitas a los operadores de justicia, estamos haciendo realmente. Y no te olvides la decisión de no conocer los beneficiarios finales en las contrataciones con el Estado. Gracias, que es uno de los, pues, ya sabes, bueno, si me has visto, he estado con ese tema, no soltamos ese tema porque es un tema importantísimo. Aplicar un criterio que no tiene, a mí me parece que es una confusión realmente, la aplicación de un criterio de secreto comercial a los dueños de una empresa y de acuerdo a los dos convenios de los que Panamá es signatario en cuanto a relaciones comerciales y propiedad intelectual, porque definitivamente no es un secreto, no es una fórmula de negocios que debe ser protegida. Y ahora darle permanencia a los funcionarios con solamente 2 años, estamos haciendo un giro a la izquierda, o un alto que se oye el chirrido de los frenos. Porque, y creo que Ana y yo estuvimos dando perspectivas sobre eso en medios de la localidad en los días recientes. En mi caso, en el caso nuestro, cuando vemos los principios de justicia abierta, efectivamente debe haber, se entiende que haya, vamos a decir, restricción en temas de datos sensibles o de liberaciones de casos o investigaciones que están siendo llevadas en el momento. Efectivamente, como dijo el ex magistrado Molino Mola, el fallo debe contener toda la deliberación en derecho que se implique en un caso. Pero la Corte, el Pleno, no es nada más un ente de jueces que están hablando de derecho. También resulta que es el mayor cuerpo administrativo en el funcionamiento del órgano de justicia. Ahí está el presupuesto, la ejecución del presupuesto, la estrategia, los nombramientos, todo lo que tiene que ver en su rol como administrador del ente no es de naturaleza secreta. Esa es una información de naturaleza pública, tal como lo dice la Ley 6. Entonces, la mejor práctica a nivel internacional en cuanto a este tema es que haya restricción en la temática, que sí debe ser restringida, y haya máxima publicidad en la temática que se refiere a el uso de los fondos públicos por el ente público que es el órgano de justicia. Entonces, esa es una distinción que hay que hacer, y tal como dijo Ana, suscribo las palabras 100%, crear una opacidad en quien visita al juez es echar para atrás en términos de justicia en el país. Wow. Rolando Rodríguez escribió el sábado un artículo muy interesante sobre este tema del registro escrito y los videos de las personas que entran y salen de las instalaciones del órgano judicial, que ahora van a ser secretos. Y también el tema de declarar a los funcionarios con más de 2 años de servicio dentro del órgano judicial como permanencia. Y lo que se planteaba era, en este momento hay una demanda contra el tema de la carrera administrativa de la Asamblea Nacional, y al mismo tiempo la Corte Suprema está haciendo esto con sus funcionarios. ¿Qué va a pasar aquí? Hablemos de esos dos temas. Sí, para mí fue algo paradójico. La verdad es que no salgo de una perplejidad absoluta, porque resulta que somos nosotros, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que primero, en el año 24, pusimos una demanda de inconstitucionalidad contra la ley. Te doy el antecedente, la ley que pasó Gerardo Solís en colusión, en complicidad con diputados del PRD para cambiar las reglas del juego, la ley orgánica de la Contraloría. En esa ley que creó una especie de impunidad a priori para el propio Contralor y los funcionarios de la Contraloría, también incluyeron que la Corte
el entonces procurador y la Corte le dio razón a nuestra demanda de inconstitucionalidad y encontró que eran inconstitucionales los artículos que nosotros reclamábamos como tal. Entre ellos, había un artículo en la ley orgánica en esa ley que fue declarado inconstitucional, donde se le daba permanencia a los funcionarios de la Contraloría con solamente 2 años de estar en el puesto en la Contraloría, contraviniendo la ley original que se adecuaba a la ley de carrera administrativa que habla de 5 años. En ese fallo, el magistrado Olmedo Arrocha, que fue el ponente, establece claramente que la Constitución dice que el requisito para la permanencia y los ascensos para los funcionarios servidores públicos tiene que llevar todos los procesos de meritocracia. Y él pone en el fallo que el simple paso del tiempo, que son las palabras que él utiliza, no es el sustento para la permanencia de una persona que solo ha estado 2 años. Crea un fuero y un privilegio para ese funcionario frente al resto de los servidores públicos. Y efectivamente, la Corte lo encontró así. Y además, además no sé si me permites, Álvaro, nada más quiero aquí agregar para que Olga tome un poquito de agua y siga con su análisis. Es que además viola la Constitución. El problema es que ¿quién le dice a la Corte que está violando la Constitución? El principio fundamental recogido en el artículo 300 de la Constitución Política de la República, que es el que habla de los servidores públicos, tiene apalancado todo el sistema en base a méritos y la estabilidad condicionada a las competencias, lealtad y moralidad en el servicio. O sea, no hay por ningún lado en la Constitución el tema del paso del tiempo. No hay nada que el paso del tiempo ayude, pero peor que eso, es una ponencia, es un fallo de la Sala Contencioso Administrativa que se dio en el caso de la fiscal Zuleika Moore. Lo acaban de publicar el 16 de diciembre del año 25. Y allí mismo, con la ponencia, la magistrada ¿cómo se llama? María Cristina Chen Estanciola, allí mismo vuelven al punto, es el mérito y no el paso del tiempo. Bueno, yo no entiendo cómo se contradicen de esta manera, o sea, esto es un golpe muy fuerte a la credibilidad y legitimidad política de la Corte. Muy fuerte, y efectivamente yo sigo en la perplejidad de que entonces nosotros cuando vimos, como ustedes saben, 2 semanas antes de las elecciones del 24, cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Ya en mayo van a ser 2 años. 2 semanas antes de las elecciones, promovido por los diputados PRD de la bancada, pasan una ley en la Asamblea donde de un plumazo borran todo requisito, borran todos los concursos. No es que los estuvieran haciendo, estaban nombrando clientelarmente, aclaremos, pero tenían en papel una estructura para ese nombramiento y pasan esta ley para blindar todos esos nombramientos que ellos habían hecho en la Asamblea. Nosotros el año pasado, entonces, presentamos una demanda de inconstitución contra esa ley, cambió las reglas del juego para la carrera administrativa legislativa. Y estamos a la espera. El periodo de alegatos de tercero se dio al final del año pasado. El procurador Gómez Rudy ya opinó, porque la Corte lo consulta a él y al Procurador General de la Nación, que me llamó la atención que la consulta no fue a la Procuraduría de la Administración, pero el Procurador General de la Nación, bueno, la ley dice que puede consultar a uno o a otro procurador. Es alternativa, acuérdate que es en orden de repartos. Claro. Fue a uno una vez, exacto, después le tocó al otro. Exacto. O sea, no se coge, así que no sé cuál es la demanda, no sé cuál es la demanda constitucional anterior, gracias Ana. Y él elaboró todavía más argumentos que los que presentamos nosotros desde la Fundación a favor de la inconstitucionalidad de esta ley. Y mi mayor sorpresa realmente es encontrar luego en la explicación que da el comunicado de la Corte, cuando la magistrada lee el acuerdo, lo que precede a la lectura del acuerdo
es hablar de la situación económica y del acceso de los funcionarios a la banca, al crédito. A mí eso me ha dejado muy perpleja, porque efectivamente la implementación de la carrera judicial tiene diversos objetivos, pero nosotros estamos ante un ente que tiene una gran cantidad de funcionarios que trabajan con mucha lealtad a la justicia y con circunstancias tanto de salarios que están en la línea, en algunos casos, de lo precario, dificultad para lograr ascensos, espacios de trabajo que dejan mucho que desear. Nosotros desde la Fundación hicimos un análisis de la implementación de la carrera judicial que fue publicado en diciembre del año 24, es decir, hace un año y 2 meses, y que está disponible en nuestro sitio web. El estudio se titula Responsabilidad bajo presión. Hicimos entrevistas, lo hicimos con la anuencia de la Corte Suprema, hicimos entrevistas a operadores de justicia desde los jueces municipales hasta los tribunales superiores, y nosotros mapeamos el número de operadores permanentes, los que están interinos, cuántos empleados tiene el órgano, cómo estaban trabajando, cuál es el ambiente que tiene esto para lograr la mejora desde el órgano, con el órgano de adentro. Y realmente es una situación que es muy difícil de lograr entender si esto es una suerte de vamos a brincarnos la ley o esto es vamos a crear este precedente, porque no puede ser que haya un concepto de la propia Corte donde crea un fuero y un privilegio para los operadores de justicia. Entonces, porque realmente, ¿dónde vamos a quedar así? Porque ¿a quién se le puede ahora, a quién se puede llevar ahora el tema de que el acuerdo está rompiendo, a nuestro juicio, el mandato constitucional, y quién va a poder hacer el control constitucional si es la propia Corte la que toma decisiones como esta? Definitivamente. Olga de Ovaldía, gracias por compartir con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Que tengas excelente día. Gracias a ustedes, gracias. Bien, seguimos adelante. Vamos, ya está aquí con nosotros el párroco de la Catedral San Juan Bautista de Chitré, el sacerdote José Héctor González, con quien vamos a tener la oportunidad